La semana pasada quedamos en el punto de que para poder entender los asuntos espirituales, tiene que ser con revelación del Espíritu Santo, porque vimos que los animales tienen 5 sentidos, pero nosotros los seres humanos somos creados con 7 sentidos y la Biblia dice cuáles son esos sentidos. Hablamos de ellos en Mateo capítulo 13, versículo 1 y 2, que dice: en aquel día Jesús salió de su casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas. Y entonces dice el versículo 10, que los discípulos, acercándose a él, le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábolas? Ocurre que ellos estaban familiarizados ya con los temas de Jesús, y cuando Jesús comenzaba a hablar, ellos entendían todo. La gente que llegó ese día era nueva, y Jesús tenía que empezar entonces en cero. Y esta gente pues necesitaba que se los llevara con paciencia al paso. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábola? Y tenemos que entender la respuesta que Jesús le dio. Aunque ya Jesús, cuando había hablado en parábolas algunas cosas aquí, ya en Mateo 13:9 había expresado, había dicho: el que tiene oídos para oír, oiga. Esa frase nos llama a nosotros a reflexionar en aquello de que hay personas que tienen oídos para oír y oyen, pero no oyen. Y hay personas que tienen oídos para oír y oyen. En otras palabras, Dios ha dejado a los animales una sola clase de oído, que oye cosas de acá, de su entorno terrenal. Pero al hombre le ha dejado 2 clases de oído: uno que escuche las cosas del entorno acá, porque aquí se desenvuelve, y otro oído que pueda oír las cosas que trascienden al mundo espiritual, trascienden a lo terrenal, al mundo espiritual, porque el hombre fue creado para conectarse con Dios, además de tratar las cosas materiales. Entonces, Cristo allí no estaba hablando cosas materiales, sino espirituales. Y por eso, aunque sabía que ellos escuchaban, que ellos oían, justo por eso le hablaba, pero le dijo: el que tiene para oídos para oír, oiga. Así que entonces, cuando los discípulos le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábola?, Jesús le contestó a ellos y le dijo en el versículo 15. En el versículo 16 le dijo: porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Eso es lo que Cristo le dijo allí: a ustedes dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Y entonces Jesús dijo en Mateo 13:16: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces ya le dijo que hay 2 clases de personas. Existen las personas que llegaron ese día, que ellos podían oír pero no oían, y también podían ver pero no veían. Pero ya los discípulos, ellos oían y también oían, y tenían ojos que veían y también veían. Eso es lo que Jesús le dijo allí. Así que en Mateo capítulo 13 y el versículo 43 encontramos nosotros esta frase de Jesús otra vez, que dice de la siguiente manera: Jesús dijo: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Y repitió: el que tiene oído para oír, oiga. El énfasis que estamos haciendo con esto es de que si nosotros en esta charlas estuviéramos tratando de política, o de finanzas, o de historia, o de matemáticas, nosotros no necesitaríamos un oído especial, porque esas cosas se oyen con el oído natural, el oído de las cosas seculares. El estudio que estamos haciendo es de Apocalipsis, de profecías. No se podrá entender con el oído terrenal, con el oído natural.
con el oído animal, como le dice la Biblia. Si no desarrollamos el oído espiritual, no podemos entender. Eso es el énfasis que estamos haciendo. Así que en Marcos 7:16, Marcos capítulo 7 y el versículo 16, Jesús allí pues hizo esta repetición en Marcos 7:16. Dice allí, Marcos 7:16, Jesús dijo de la siguiente manera: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que Jesús sabía que constantemente estaba hablando con personas y algunos podían oír y también oír, pero tenía mucha gente que oían, pero no oían. Así que en Marcos 8:18, Jesús también hizo esta repetición. En Marcos 8:18, le dijo a los discípulos: teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No oís? Porque aún los discípulos, en algunas ocasiones, ellos pues se comportaban como si no podían oír la cosa que Jesús hablaba. Así que en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 16, Lucas 7:16, vamos a ver a Lucas 9:44. Lucas 9:44. Allí Jesús hizo esta declaración, la siguiente. En Lucas 9:44 dice: haced que os penetren bien en los oídos esta palabra. Así que Jesús estaba hablando con personas y sabía que podía ser que sus oídos de esta gente lo traicionaran. Haced pues que os penetren bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque los discípulos, cuando ellos vieron que Jesús fue arrestado y cayó en manos de esta gente que lo arrestó y comenzaron a maltratarlo, ellos huyeron todo. Porque Jesús le había dicho que iba a caer en manos de malos, de gente que lo iba a maltratar, a dar azotes, a vilipendiarlo, crucificarlo, matarlo. Pero ellos no pudieron captar eso. Así que ellos a veces sus oídos oían, pero a veces no oían. Y esta parte que Jesús tanto repitió, ellos no la entendieron, no la captaron. Así que 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 9, el apóstol Pablo hizo la declaración. Dice: antes, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. En otras palabras, la Biblia en toda parte está hablando de que los dos sentidos especiales que Dios ha dado al hombre y que alguna gente ha desarrollado y otros no, se trata de un ojo y un oído. Y voy a repetir. 1 Corintios 2:9. Como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Este versículo ha sido usado por muchas personas como de que Dios en el futuro, cuando Jesús venga y en el cielo, va a tener sorpresas que nadie ha escuchado acá. Ese versículo no se refiere al futuro, no se refiere a la venida de Jesús, no se refiere al cielo, no se refiere a cosas que están en otro mundo. Ese versículo, el apóstol Pablo dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo que está diciendo es cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Dios nos la reveló a nosotros. O sea, Pablo está diciendo, el oído natural y el ojo natural no saben estas cosas. Nosotros sí. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, a la gente que tiene el Espíritu. Porque dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el espíritu de Dios. Así que solamente el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. La inteligencia del hombre no puede penetrar las cosas del hombre. Ahora nosotros, si tenemos el espíritu de Dios, ya entonces nos ponemos en contacto con todos los secretos de Dios,
porque el Espíritu de Dios sabe todas las cosas de Dios. Y el que tiene el Espíritu de Dios ya entonces recibe revelación de la cosa de Dios. Así que dice 1 Corintios 2:11, si nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Así que eso queríamos compartir. Y entendemos, por ejemplo, de qué se trata esto. Y lo que dice allí, por ejemplo, veamos de qué se trata. En Segunda Reyes, segundo libro de los Reyes, ¿qué pasó allí en Segunda Reyes, capítulo 1, Segunda Reyes 6:15? Segunda Reyes 6:15. Dice así en Segunda Reyes, capítulo 6, el versículo 15. Dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este era el varón de Dios, aquí era Eliseo. Y tenía un siervo que le ayudaba y le servía. Dice, y salió el que servía, el siervo del varón de Dios, y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad. El rey de Siria mandó a arrestar a Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo salió en la mañana, vio que estaba todo rodeado de caballos, porque en ese tiempo las armas de guerra incluían los caballos. ¿Ve? Sitiada la ciudad con caballos y carros. Entonces su criado dijo al señor mío, ¿qué haremos? Y dice el 16, y Eliseo le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo en favor de su siervo. Escuche la oración que hizo. Segunda Reyes 6:17. Te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Bueno, pero el siervo ya tenía los ojos abiertos, veía todo y veía que había un ejército y había caballos y había carros y había muchos hombres armados, así que él veía. Pero según Eliseo, él no veía. Entonces Eliseo hizo una oración, Señor, abre los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, no abrió los ojos para que viera los árboles, no abrió los ojos para que viera caballos o carros, había muchos, no, sino que abrió los ojos, el otro ojo, porque tenemos un ojo natural. El otro ojo, Eliseo oró y entonces Dios le abrió el ojo, el otro ojo, el ojo para ver el mundo espiritual. ¿Ve? Dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor del Eliseo. Así que entonces él, con los ojos natural, vio un ejército de caballos y de carros. Pero cuando Jehová intervino por la oración de Eliseo, él entonces vio un ejército que los otros se veían como moscas y que se veían que eran 2 o 3 caballitos con unos carritos. Él vio ahora un ejército que había grande de miles y miles de caballos enormes y carros de fuego. Esos carros de fuego no eran carros. Dios no tiene carros. Esos eran ángeles en forma de carro para que el siervo de Eliseo mirara que el ejército de Jehová es más grande. Y ese es el problema que pasa en la tierra, que la gente que no tiene revelación, entonces no puede ver lo espiritual. Y es por eso que le llega tanta desesperación y problema, porque no puede percibir cuando viene una dificultad en la vida y Dios interviene para fortalecerlo o darle una salida, pero él no tiene antenas, no tiene sensores para captar. Y por eso se desespera. Así que necesitamos tener sensores espirituales. Escuche bien esto. Cristo tenía 12 discípulos, pero de esos discípulos había 3 que tenían ojos para mirar las cosas espirituales. Y tenía 9 discípulos, de los 12 había 9, que ellos solo tenían ojos naturales y que solo podían ver lo que pasa acá. Pero Pedro, Santiago y Juan, ellos podían ver lo que pasa acá en la tierra
y podían ver también los movimientos de Dios. Dios podía revelarle cosas a Pedro, Santiago y Juan. Por lo tanto, Cristo tenía problemas con los 12 discípulos, porque tenía que estarlo dividiendo en grupos cada rato. Porque Cristo tenía que en muchas ocasiones dejar los 9 en algún lugar y solamente trabajar con los 3. Es un tipo de discriminación que Jesús tenía que usar con los 12 discípulos en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 5:37, Evangelio de San Marcos, capítulo 5 y el versículo 37, Marcos 5:37, dice allí que en un momento Jesús fue a hacer un milagro y en ese momento tuvo que llevarse solo a Pedro, Santiago y Juan. En Marcos 5:37. Mire lo que dice aquí. Marcos 5:37. Dice aquí. Y voy a leer cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo. En Marcos 5:35 dijo, pero mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al marido? Así que ya le habían avisado antes que la niña estaba enferma. Cristo pues se detuvo entre la multitud y en eso la niña murió. Y ya le habían dicho a Cristo, corre, que la niña está enferma. Pero ya ahora le avisaron, ya no venga porque ya murió. Ya no molestes al maestro porque ya murió. Y Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree. Y Jesús entró donde estaba la niña muerta. Y dice Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque allí se requería mucha fe y la gente que no tiene revelación para ver el mundo espiritual no tiene fe. Es incrédula porque como no puede ver a Dios accionando, pues entonces no disfruta de ese beneficio de ver la acción divina. Por lo tanto, entonces, no tiene de dónde aferrarse cuando hay dificultades. Así que no, pues no, tiene, no puede operar como si tuviera, como si mirara a Dios accionar, porque no puede verlo. Entonces tienes razón a no creer pues, en la ayuda divina, porque no puede percibirla. Por eso no cree que Dios puede intervenir cuando hay problemas, porque no puede percibir la ayuda divina. Entonces Jesús, a los 9 que no podían percibir la ayuda divina, en un momento que hay una dificultad, porque hay una niña muerta que Cristo quiere resucitar, ahí se necesitaba mucha fe. Entonces Cristo lo que lo dijo es, espérenme aquí afuera. Y se llevó los 3 que tenían fe, que podían ver la actividad divina, a Pedro, Santiago y Juan. Así que eso pasó allí. Pero en Marcos 9:1 y 2 también pasó eso. Allí también Jesús tuvo que dividirlos. Y dice Marcos capítulo 9, versículo 1 y 2, Jesús le dijo a los discípulos, que eran 12, le dijo, de cierto digo que hay algunos que están acá, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Cuando ellos oyeron que Jesús dijo el reino de Dios viniendo con poder, creían que hablaba de la segunda venida de Jesús, de que Jesús cuando viniera en el fin del mundo. Pero el reino de Dios viniendo con poder no es Jesús viniendo en la nube del cielo. Y el reino de Dios viniendo con poder es Cristo en la tierra, cuando Él vino a salvar al mundo. Solamente que casi todo el mundo creía, excepto muy poco, que Jesús es solo un profeta judío. No creían que era el Mesías, solo creían que era un judío, porque él vino humano, y lo veían que hacían señales, dijo, bueno, tenemos un profeta bueno acá, pues no sabían que era el Mesías. Pero Cristo era el reino de Dios. Pero los discípulos hasta ese momento lo que habían visto era a un judío que hacía milagros. Pero Cristo le dijo, algunos que están acá no van a ver la muerte sin antes ver que el reino de Dios es el que se está moviendo en la tierra. Y lo van a ver moviéndose. No hablaba de la segunda venida. Marcos 9:1. Marcos 9:2 dice así.
Y 6 días después, note usted, 6 días después de haberle dicho eso, tomó Jesús a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué pasó en la transfiguración? Que allí Pedro, Santiago y Juan, a Santiago le llamaban Jacobo también, Pedro, Jacobo y Juan, Cristo pues lo apartó. Porque si hubiera llevado a los 12, hay 9 que ellos no hubieran visto lo que pasó. Hubo una voz que habló desde el cielo, fue el Padre que habló a Cristo desde el cielo y habló no para Cristo, sino para que los discípulos oyeran que Cristo no era un hombre cualquiera, no era un hombre regular, que era el reino de Dios, que ya estaba, que había venido. Pero Cristo, al ser humano, viniendo como los demás, si la gente no tenía sensores, ojo para ver y oído para oír cosas que son del otro mundo, se iban a quedar sin saber quién era Cristo. Y había 9 discípulos que no eran capaces de mirar eso. Entonces Cristo los dejó abajo, en la falda del monte, y se llevó a los 3 que pudieran verlo. Porque si llevaba a los 12, cuando salieran después por el mundo a predicar, hay 3 que iban a contar maravillas de lo que pasó en el monte. Iban a decir que Cristo allí se transfiguró y que no era lo humano que la gente creía. Porque Cristo allí se puso lleno de gloria. Y una gloria que él no tenía cuando él andaba entre la gente. Eso pasó solamente allí para revelarle a estos discípulos. Cristo le hubiera gustado que los 12 lo hubieran visto, pero había 9 que no tenían la capacidad, no habían desarrollado esos sensores. Y allí pues esa gloria, el Padre le reveló esa gloria de Cristo para que los discípulos supieran que Cristo era más que un simple hombre. Entonces vieron la gloria de Cristo, pero también oyeron una voz del cielo que habló a Cristo y ellos la oyeron. Y si no tienen ojos espirituales para ver esa gloria y oídos espirituales para oír esa voz, entonces se pierden eso. Es que lo que le había pasado a los otros 9. Si vienen los 9 y Cristo después cuando salen a predicar, esos 3 hubieran contado maravillas de lo que pasó ese día. Y los otros 9 hubieran dicho, esta gente está loca. Allí no pasó tal cosa. A Cristo no le pasó eso. No vimos ninguna glorificación. No oímos ninguna voz. ¿Quién dijo eso? Y hubiera sido un desastre. Entonces Cristo se evitó y los dejó para abajo para que ahora los 3, sin que nadie los esté contradiciendo, ellos pueden hablar en libertad. Ese es el costo de no tener revelación. Se pierde las manifestaciones de Dios. ¿Qué es lo que pasó en el monte cuando Cristo fue allí? Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó solo a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. Ese era el reino de Dios viniendo con poder. Dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blanco como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo pudo hacer tan blanco. Pero los hombres normales y corrientes no se ponen así, no se ponen brillosos, y no se glorifican. Cristo no era un hombre cualquiera. Y para que los discípulos supieran eso, Cristo hizo eso. Pero hubo voces también y hubo revelación. Dice, se le aparecieron Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Esta gente no se podían ver con los ojos naturales. ¿Por qué no? Porque Moisés había muerto 1500 años atrás y había sido resucitado también. Y estaba ya en el cielo. Elías había sido llevado vivo al cielo 700 años antes. Ya no se lo puede ver a esa persona, no se lo podía ver con los ojos normales. La gente está glorificado. Y Cristo se glorificó y vinieron a hablar con Jesús. Y ellos oyeron la conversación. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
porque no sabía lo que hablaba, estaban fuera de sí, estaban atónitos, porque sus sensores espirituales lo llevaron al otro mundo, al mundo espiritual. Pero hubo más. Dice Marcos 7, 9, 7. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y de la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Eso se lo dijo a los discípulos. Y oyeron todo. A los otros 9 venían y hubiera sido un caos. Para los otros, ellos no había pasado nada. Así que iban a salir a predicar, y iban a estar con una gran confusión. Los 3 contando toda esta maravilla y los otros diciendo que cuándo pasó eso, que cómo se le ocurre. ¿Ve? Eso es importante. En Marcos 14:32, Marcos 14:32, allí también Jesús tuvo que separar a los discípulos. En Marcos 14:32. Y es que allí en Marcos 14:32, Jesús entró al Getsemaní, al huerto de Getsemaní. Yo visité a Israel hace 3 años y fuimos al huerto de Getsemaní. Jesús entró al huerto de Getsemaní porque en ese momento los pecados de la humanidad entera fueron puestos encima de él. Y le produjo una presión tan grande. Recuerde que el pecado produce la muerte. Así que el pecado de la humanidad entera pues fue puesto sobre él, porque ya él iba a morir, ya lo iban a arrestar, iba a llevarlo a la cruz, a crucificarlo, y llevaría la culpa de la humanidad. Y eso le produjo una presión tan grande que los vasos capilares de la cara se le quebraron, y estaba dejando un rato de sangre mientras caminaba, y un peso brutal que lo aplastaba hasta el punto que no podía ya seguir con la carga de la humanidad encima. Entonces ocurrió que, estando ellos allí en Getsemaní, en Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro, dijo Jesús. Le quedaban 11 discípulos porque Judas se había ido, y de los 11 discípulos dejó 8 a la entrada, y se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Marcos 14:33. ¿Por qué dejó a los otros? Porque allí iba a tener una revelación que Dios quería que los discípulos vieran, para que supieran que no estaban tratando con un judío corriente, que supieran quién era él. Para eso eran estas revelaciones. Cuando Cristo cayó allí sin fuerza, desmayado por la carga de la humanidad encima en el Getsemaní, vino un ángel del cielo, el ángel que está en la presencia de Dios, para fortalecer a Cristo. Y Dios quería que los discípulos lo vieran, para que vieran que él no estaba solo. Así que entonces dice allí, Cristo dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró: si fuese posible, pase de mí esta hora. 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, no lo que yo quiero, sino como tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No ha podido velar una hora? Velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró diciendo la misma palabra. Al volver los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Así que allí y en otros lugares, Cristo tenía que separar a los discípulos
Y veamos, por ejemplo, en Lucas 24:15, este problema de los ojos abiertos o no. En Lucas 24:15. Lucas capítulo 24 y el versículo 15. Aquí está hablando de que Jesús resucitó. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y fueron a la tumba unas mujeres a llevar un ungüento, pero ya no estaba él allí en la tumba. Allí lo que vieron fue ángeles y ocurre que Jesús había resucitado. En Lucas 24, 11, dice allí. Dice aquí, María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás como ella dijeron esta cosa de que Cristo había resucitado a los apóstoles. Y Lucas 24:11 dice, a ellos les parecía locura la palabra de ella y no la creían. Eso ya lo que leímos en 1 Corintios capítulo 2, que el que no tiene revelación del Espíritu, simplemente las cosas del Espíritu le parecen locuras. Así que los discípulos no tenían el ojo espiritual desarrollado acá, porque ellos fueron allí a la tumba y ni vieron a los ángeles ni a Cristo. Cristo resucitó y se quedó allí en la tumba al lado de ella para que los discípulos lo encontraran allí, y había ángeles también, y los discípulos no lo vieron, pero las mujeres sí. Entonces dice allí que los discípulos de Emmaús, esos no eran de los 12, eran discípulos de Cristo, pero de otro grupo. Y es que aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los discípulos de Emmaús, ellos no tenían los ojos espirituales desarrollados, porque Cristo resucitó ese día y se le acercó, y ellos no lo conocieron después de haber pasado más de 3 años con Jesús, y luego estar Jesús ausente de ellos solamente alrededor de 2 días. Y Jesús resucitó idéntico como era antes de que lo mataran. No es que no lo conocían, resucitó idéntico. El problema es que ellos daban por sentado que Jesús lo habían matado. Por lo tanto, pensar que no estaba muerto no era pensable. Así que Jesús se acerca y ellos no lo conocen. Dice, los ojos de ellos estaban velados, Lucas 24:16, y no le conocían. Ni el aspecto ni la voz. Cristo le preguntó, Lucas 24:17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y Jesús dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, como le entregaron los principales sacerdotes, etcétera, etcétera. Y nosotros esperábamos que él era que iba a redimir a Israel. Aunque nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo y dicen que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. ¿Qué pasó? Porque María Magdalena y otras mujeres vieron los ángeles y vieron a Cristo también allí. ¿Por qué los discípulos no le vieron? ¿Por qué ahora él se le une a estos de Emmaús y no le ven? Entonces, ¿qué dijo Cristo? Insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿Por qué le llamó así tan fuerte insensatos? Porque el que tiene ojos para ver, pero no ve lo espiritual, y oídos para oír y no oye lo espiritual, es un insensato, dice Cristo. O sea, no tiene sabiduría. Porque ¿cómo es posible que ustedes me tienen aquí y ustedes están tristes por mi desaparición? Oye, ¿qué pasa con ustedes? Ni me conocen, ni mi voz tampoco le dice nada. Así se le ha puesto la mente a ustedes.
Y dice, llegaron a la casa, mas ellos lo obligaron a quedarse. Cuando llegaron a la casa, los discípulos de Emaús lo obligaron a quedarse. Y aconteció que estando sentado él con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió. Y cuando Cristo oró, se le abrieron los ojos a ellos y lo conocieron. Porque el problema es espiritual. Escuche bien esto. María Magdalena, según Juan 20:11, María Magdalena, según Juan 20:11, escuche bien esto, según Juan 20:11, María Magdalena encontró a Cristo, que él se quedó allí en la tumba donde lo sepultaron, resucitó y se quedó allí, porque era el punto a donde entendían que iban a verlo, iban a encontrarlo allí. Así que resucitó y se quedó allí. Y María Magdalena lo vio. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestidura blanca. Los discípulos no vieron ángeles. María Magdalena sí. Que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro al otro lado del pie, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Así que María Magdalena tenía abiertos los oídos también, porque cuando los ángeles le hablaron, ella lo oyó. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se lo vio y vio a Jesús que estaba allí. Ya los ángeles vio a Jesús. Tenía los ojos abiertos y los oídos, porque Jesús le habló y también lo entendió, dice. Jesús le dijo, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú has llevado el cuerpo, lo has llevado, dime a dónde lo han puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he venido a mi padre, más bien a mis hermanos, y dile, subo a mi padre, a vuestro padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor. Toda esta cosa le estoy hablando porque si nosotros estudiamos Apocalipsis, pero si nosotros no conseguimos los sensores espirituales, Apocalipsis es un libro que tiene escrito ya 1900 años. ¿Y qué dijimos? Es un libro sellado. Es un libro que no se puede entender. Ese libro solamente podrá entenderlo, yo lo dije cuando comenzamos, lo reitero, podrá entenderlo si tiene ojos que ven y oídos que oyen y oyen. Si no, no se podrá entender. Porque es un libro que es para entender el mundo espiritual. Y el libro se llama La revelación de Jesucristo. ¿Revelar qué? Que Cristo vino a la tierra, Cristo nació de una mujer, era un hombre como nosotros, pero era más. Y si no tiene sensores espirituales, no va a haber más. Por eso, Cristo está en la historia. Muchísima gente ha estudiado la historia de Cristo. Pero el que no tiene revelación cree, y los judíos creen, muchos judíos aceptan que Cristo existió. Pero entienden que ha sido un judío, un profeta, que el Mesías no ha venido. Los musulmanes, la gente de Mahoma, también tiene a Cristo como un personaje grande. Lo tienen a nivel de Mahoma. Entienden que Mahoma, el fundador de los mahometanos, de los musulmanes, era un profeta. Escribió el Corán. Y entienden que Cristo era un gran hombre. Entienden que era un profeta, igual que Mahoma. ¿Por qué? Porque fue un hombre que estuvo en la tierra. Ahora, Cristo resucitó, pero Cristo resucitado no pudo ser visto por el pueblo, por el populacho, por la gente, la multitud de que seguían a Cristo por 3 años y medio, la gente que él le dio pan, la gente que los enfermos que él sanó, los muertos que él resucitó y toda esa multitud. Esa gente no pudo ver a Cristo resucitado. La gente que vio a Cristo fue un puñado muy pequeño, porque ya Cristo resucitado ya no se ve, ya no se ve con los ojos materiales, ya no se ve. Por lo tanto, el grupo que lo vio a Cristo resucitado fue muy pequeño, muy poco, contados.
porque ya resucitó, ya no tiene la estructura material nuestra. Ahora, Cristo no es un espíritu. Escuche bien, existen espíritus, que son los ángeles, y existen seres humanos, nosotros que estamos aquí, y existe cuerpo espiritual. Los seres humanos que nos salvemos, yo me incluyo por la fe, no vamos a ser espíritu, vamos a ser cuerpo espiritual. Cristo, cuando vino el vientre de María, Cristo en el cielo era un espíritu. Pero Cristo ahora se convirtió y adquirió cuerpo espiritual. Cuando él estaba en la tierra tenía un cuerpo espiritual como el de nosotros, mortal, porque tenía nuestro pecado, lo llevaba encima. Cuando resucitó, ya Cristo no tiene cuerpo mortal. Ahora el cuerpo que tiene es un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no se puede ver con los ojos materiales. Cuando Cristo venga en la nube del cielo, será visto por todo el mundo. Todo ojo le verá. Los que tengan ojos espirituales y un ojo espiritual, porque va a venir. Pero ¿sabe qué va a pasar? Cristo simplemente va a venir con resplandor y el que no tenga ojo espiritual ni oído espiritual va a caer muerto. Porque su gloria simplemente va a eliminar a la persona que no tenga vida espiritual permanente en él. Es por eso que es un asunto de vida o muerte pedir que el Espíritu de Jehová abra. ¿Cómo fueron abiertos los ojos del siervo de Eliseo? Dice que Eliseo oró: Señor, Jehová, abre los ojos de este hombre. Quien abre los ojos espirituales es Dios. Esos ojos están allí, pero están atrofiados. Simplemente con oración, pidiendo para que pueda el Espíritu de Jehová enseñar los movimientos de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a los discípulos? Dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Sin esos sensores no se puede manejar el mundo espiritual y no se puede tampoco entender el libro del Apocalipsis que estamos estudiando. ¿Ve? Escuche bien. Voy a terminar con este versículo de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Mire lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, bien, en el Espíritu. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Fíjese bien, estaba en el Espíritu. Un oído, oí una trompeta. Esa trompeta no la oye el que no tiene oídos espirituales. ¿Ve? ¿Qué decía? Yo soy Alfa y la Omega, primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Si no tiene ojo para ver, pues no ve. Escribe lo que yo te muestre. Y enviarlo a 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz. O sea, la voz no se ve, pero él se movió para ver porque le estaban hablando. ¿Ve? La voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El que no tiene ojos espirituales no puede ver eso. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, su pie semejante al barro bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, así que oía. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, así que lo vio, eso se consigue solamente con los ojos y los oídos que el Espíritu
restaura. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe la cosa que ha visto, y la que son, y la que van a pasar después de esta. ¿Cuáles son esas? Todo el libro del Apocalipsis, desde ese momento hasta el fin del tiempo. Toda esa cosa yo te la voy a mostrar, escríbela. Eso es el libro.